Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y amigos, que estamos en este momento listos para tomar esta clase del Evangelio según San Juan. Como hemos ido avanzando durante las semanas anteriores, estamos llegando ya a la semana número 8 y hoy vamos a hablar acerca del capítulo 17. A manera de recordatorio, lo que vimos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la importancia de dar fruto. A mí me gustaría que usted haya visto el video, haya visto la grabación y medite un poco de que dar fruto no es un asunto electivo, sino que es una prioridad, que Jesús le da importancia a que el cristiano dé fruto. Y hablamos de qué tipo de frutos son los que tenemos que dar. Son los frutos internos, que son los frutos que el Espíritu hace en el corazón, de lo que produce en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y están los frutos externos. ¿Cuál es el fruto externo? Pues es el impacto que tiene nuestro testimonio, nuestra vida espiritual al mundo. Es decir, la obra misionera, el cómo ganamos nosotros discípulos. Esto es importante entender porque en el tema de dar frutos, el Señor es drástico, porque dice que la higuera que no daba fruto la secó. Dice que la planta que no daba fruto le dio un tiempo para que pudiera dar fruto. El siervo que no dio fruto con el talento que recibió, lo catalogaron como un siervo negligente, malo y hasta perverso, le dijeron. Así que el dar fruto es una cuestión seria. Dice que él compró una viña, la parábola de los obreros malvados. Dice que el padre compró una viña y venía a su tiempo a ver el fruto de la viña, y los obreros malvados no dieron el fruto. Y vemos al final de la historia, dice que Dios castigó, el dueño de la viña, castigó a los obreros, porque el interés de Dios es que demos fruto. Así que Juan capítulo 15 nos habla a nosotros de nuestra relación con Dios, con Jesús, el fruto que da nuestra relación con Jesús hacia el mundo. ¿Cómo es nuestra relación, el fruto de nuestra relación con Jesús hacia el mundo? ¿Cómo tenemos que conducirnos hacia los demás? En esta clase, o en este punto del dar fruto, hemos de saber nosotros que necesitamos educarnos continuamente para dar fruto. Porque ¿cuál es la mejor publicidad? Le dije en la unidad anterior, ¿cuál es la mejor publicidad que tiene Jesús? ¿Cuál es la mejor publicidad que tiene el cristianismo? Que los cristianos seamos verdaderos cristianos. Si un cristiano es verdaderamente un cristiano, Jesús es todo lo que necesita para dar a conocer el Evangelio, dar a conocer su testimonio, porque se espera que el cristiano no solamente tenga ausencia de aspectos negativos, es decir, ya no roba, no mata, no delinque, no miente, no adultera. Todo lo que usted le ve a la palabra no es el aspecto negativo. Ya no es, el cristianismo no es solamente ausencia de lo negativo, ausencia de maldades. No. Es la evidencia de cosas positivas, que el que robaba ya no roba, sino que ahora trabaja para dar. Eso es lo positivo. La regla de oro del aspecto negativo, ¿qué dice? No hagáis a otro, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero Jesús enseñó lo positivo: haced a los hombres lo que les gustaría que hagan con vosotros. No hacer es algo ligeramente fácil, es el resultado de una disciplina personal, pero aprender a hacer lo bueno, aprender a dar la otra mejilla, aprender a correr una milla más, es el fruto de la piedad. Porque la piedad no es algo que nace en el espíritu, es el fruto de nuestro ejercicio. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para mucho aprovecha. Entonces la piedad es algo que se ejercita. Entonces, ¿cuál es la publicidad que tiene Jesús para promover el cristianismo? Que los cristianos seamos verdaderos cristianos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Son dos conductas totalmente
diferente. Alguien dijo, deberíamos de ser lo mismo adentro y afuera. No necesariamente deberíamos de ser lo mismo. La palabra persona viene de la palabra acción o actuar, viene de la palabra actuar. Por eso se considera que la palabra personalidad significa una actuación. Y cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente según el ambiente en el que se encuentra. Usted tiene ahorita una personalidad de estudiante, pero esa personalidad que usted me está mostrando ahorita no es la misma cuando usted está con su pareja, con sus padres, con su apóstol o con sus amigos, con sus hijos. No es lo mismo. Entonces, a veces cuando no se entiende la destreza, la diferencia de la personalidad y se es muy dado o inclinado hacia una exageración en un área de la personalidad, es cuando surgen estos comentarios. Por ejemplo, nuestros hijos dicen, me gustaría que mi papá sea ese predicador que está predicando, pero ese predicador es mi papá. A veces como predicadores somos más carismáticos que como padres. Y a veces nuestros hijos nos ven en modo de personalidad disciplinario. Por ejemplo, les cuento, mi hijo a veces dice, yo no lo quiero. Y yo, ¿por qué? Porque me toca disciplinarlo. Y a veces cuando soy muy cariñoso con él, me dice, a mí se me hace que tú quieres robarme el amor, quieres que es robar el amor que yo le tengo a mi mamá y quieres solo tener amor mío solo para ti. Entonces, a veces uno brega con los hijos así, con el uno, con el otro, pero son distintos rasgos o distintas facetas que uno le pone a la personalidad. No significa que tengamos doble o múltiple personalidad, significa que tenemos diversos aspectos. Entonces, en todos esos aspectos tenemos que ser cristianos. En todos esos aspectos, como oveja dentro de la iglesia, como alguien que respeta a las autoridades, a los que cuidan los carros, a los que cuidan a los diáconos, a los que cuidan a los niños, porque hay gente muy maleducada que se pone a pelear con todo el mundo. ¿Se ha dado cuenta? Pelean con los que les ayudan con los asientos. Me refiero dentro de la iglesia primeramente. Pelean con los que están ayudándoles en el servicio, ayudándoles a dar un asiento, a los que venden el agua, por ejemplo. Pelean con todo el mundo. Parecería que no tuvieran educación. Entonces, en el cristianismo tenemos que reforzar la parte educativa, porque hay algo que es cierto, es que Dios no tiene hijos mal educados. Y a veces uno tiene que aprender a tener educación hasta para referirse hacia el diablo. Porque mira que el diablo hinca y el diablo puede no hacernos caer en pecado. O sea, pecados obvios, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, cosas como esa, obvio. Pero sí que hace caer a muchos cristianos en ser maleducados. Porque cuando uno se refiere al enemigo, se refiere al diablo de una manera maleducada, el diablo va y le dice a Jesús, sí son tus hijos, pero mira que son unos maleducados. Porque dice Judas, Miguel, con todo y ser el arcángel, cuando disputaba el cuerpo de Moisés, no profirió palabra de maldición contra Satanás. Y a veces hay gente en la tierra que habla mal, dice, yo al diablo lo piso, lo tengo bajo la planta de mis pies, o los demonios son... Y dicen malas palabras, que no debería de ser así, porque lo voy a poner desde este punto de vista. Si el diablo está derrotado y su reino está vencido, ¿por qué perder mi dignidad a rebajarme, a confrontar y a ponerme de igual a igual con el enemigo, con Satanás? No debería. Pero cuando el enemigo me ataca, yo no puedo ponerme de igual a igual. Yo tengo autoridad. Yo le voy a reprender, le voy a atar al demonio y lo voy sin tregua, sin estar con una mala educación, sino como lo que somos. Somos delegados del Rey de Reyes, somos hijos del Rey de Reyes. Entonces el diablo a veces se llena de argumentos y dice, pero mira, sí son obedientes, sí son santos, pero son maleducados. Entonces, y esa mala educación a veces nos juega en contra cuando exponemos el evangelio hacia afuera, porque la gente no va a creer solo lo que decimos, va a creer lo que ve de nosotros. Entonces, imagínense, vamos a salir a evangelizar y nunca realmente saludamos a nadie en el día cotidiano, nunca agradecemos a nadie en el día cotidiano, nunca ayudamos a nadie en el día cotidiano. Entonces, al momento de evangelizar, ¿con qué cara vamos a evangelizar y decirle a alguien que Jesús les ama o representar el evangelio de Jesucristo cuando en el día de día nosotros no lo modelamos? Entonces
tiene que ver mucho el dar fruto, el ser cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, así como ponemos esas ganas para amar a Dios y cantarle a Dios dentro de la iglesia, hay que poner las ganas para amar a nuestro cónyuge, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, honrarlos, honrar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, preocuparnos por ellos y todo eso. Mire que en una ocasión una persona en una iglesia me dijo a mí que yo tenía unos perritos en mi casa, me gustan mucho los animalitos. Aquella persona me dijo: bota esos perros, porque yo sufro de alergia. Entonces mis animalitos me habían causado alergia. Llevaba meses con rinitis, llevaba meses con dolor a la garganta, no podía cantar, no podía predicar. Entonces me dieron la opción de botar a los perros. Yo le digo: botar a mis perros, jamás. Le digo yo, voy al médico a ver qué me tomo para la alergia o qué solución encuentro en los cuales puedo atender a mis perros quizás lejos de mi propio ambiente, pero no botarlos. ¿Cómo los voy a botar? O a lo mucho conseguirle otro dueño, pero no botarlos a la calle. ¿Cómo lo voy a hacer? Y la persona que me lo dijo, cristiana, sirve en la iglesia, y me dio la opción. Le digo: los animales son creación de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar que usted maltrata la creación de Dios al hacer eso? Al no pensar quien me lo decía a mí, había ya botado a la calle a un sinnúmero de animalitos también. Si sus animalitos se embarazaban, ya no los quería y los botaba. Y yo me horrorizaba, digo, en mi cristianismo me horrorizo, digo, ¿cómo pueden echar a la calle un animalito que está recién dado a luz? Digo yo, o animalitos pequeños porque no se quieren hacer cargo. ¿Por qué botarlos a la calle? Digo, eso no es cristiano, eso. Y entonces algunas personas creen que el cristianismo solo se enfoca en las personas y no en la naturaleza, solo en las personas y no en la obra creadora de Dios, solo en las personas y no en las plantas. Por ejemplo, cortan las plantas, cortan los árboles, queman los árboles. Está bien que los corten, pero siembren más, pero indiscriminadamente los cortan, los queman. Cuando yo estaba construyendo mi casa, mi propiedad, yo compré una casa que había muchos árboles y me tocó cortarlos, la mayoría, pero no corté 2 árboles, pero estos árboles pasaban casi por la mitad de mi casa, así que hice la casa ¿cómo se llama? En construcción se llama boquete. Boquete es como un cuadrado que queda un espacio, un hueco, sigue la construcción normal pero queda un espacio y un boquete, y ahí pasaba el árbol hasta arriba el techo, la segunda planta, lo dejé pasar. Y me dijeron: ¿por qué haces eso? ¿Eso que es feo? Le digo: no, yo no voy a destruir todas las plantas. Y ese arbolito era infructífero, no, era un árbol de mango, no producía mango, nunca produjo mango, pero como yo hice tal cosa, le dije al arbolito: yo sí respeto la vida, tú me vas a producir a mí mucho fruto. Y todos los años me producía por baldes, así por sacas grandes, los frutos de mango, que los mismos vecinos que un día me dijeron: corta ese árbol, me venían y decían: regáleme un mango, por favor, hermano. Regáleme unos cuantos mangos. Entonces, a la naturaleza hay que respetarla. ¿Por qué? Porque es de Dios. Al mar no hay que echar agua, no hay que echar basura al mar, no hay que echar basura en la playa, no hay que echar basura en los ríos, porque todo eso le pertenece a Dios, porque es parte del ecosistema que Dios creó. Hay personas que se olvidan que Dios creó la naturaleza, que Dios creó los animales, y creen que el cristianismo solo es una cuestión de seres humanos, y no es así, porque ¿dónde se pesan los valores? ¿Dónde se pesan los frutos? Se pesan en cómo nos comportamos hacia la obra creadora. Entonces, ejercemos el amor al prójimo, ejercemos el amor a la creación, ejercemos al amor al llamado de Dios, al servicio. Entonces Dios nos va a probar, nos va a pedir fruto. Capítulo 15 habla del fruto. Capítulo 16, antes de entrar al capítulo 17, capítulo 16, quiero hablarle también acerca de la obra del Espíritu. Fíjese, permítame tomar un tiempito antes de entrar a los siguientes capítulos, más que todo el capítulo 17, que es un capítulo muy interesante. Hablarle acerca de la obra del Espíritu. Yo sé que usted sabe ya la obra del Espíritu, se la han enseñado en la iglesia, se la han enseñado en los cultos pastorales, en las reuniones que nosotros podemos tener.
Pero permítame hacer un comentario, hacer un hincapié en la obra en lo que hace la obra, en lo que hace la obra del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. A ver si que nos ubicamos en el capítulo 16. Nos ubicamos en el capítulo 16. Déjenme buscarlo aquí. La oración de los creyentes. Muy bien. En la obra del Espíritu Santo. El versículo 5 dice: esto no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Muy bien. Fíjese que los discípulos estaban desconcertados y hasta apesadumbrados. Todo lo que habían comprendido era que iban a perder a Jesús. Jesús ya les había anunciado que Él iba a morir. Así que les dijo, al final de cuentas, todo será para bien, es más, para su bien. No solamente para el bien de Cristo, sino para nuestro bien. Todo será para vuestro bien. Porque cuando yo me fuera, dice Jesús, va a venir un ayudador. Va a venir alguien que no tiene un cuerpo para estar limitado para una sola persona, sino que Él es el Espíritu Santo y Él puede estar con todos en todas partes al mismo tiempo. Entonces es una promesa gloriosa, una dimensión gloriosa. Así que si Jesús se fuera, vendría el ayudador, vendría el que continuaría la obra que Jesús comenzó en cierto momento. Ahora, el punto clave es aquí. Dice que dentro de las características del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo demostrará, Él convencerá al mundo de pecado, dice, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, va a demostrar que el mundo es culpable del pecado. Va a demostrar que el mundo es culpable del pecado. Miren que cuando los judíos crucificaron a Jesús, ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios al matar a un hereje. Pero después que crucificaron a Jesús, si usted ve en Hechos capítulo 2, el versículo 37, miren lo que dice. Al oír esto, versículo 36 dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compugnieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en el juicio que le hicieron a Jesús? ¿Qué cambió aquí cuando lo sentenciaron, lo crucificaron? ¿Qué cambió acá en el libro de los Hechos? Que predicando Pedro se compugnieron en el corazón. ¿Sabes qué cambió? La obra del Espíritu. El Espíritu Santo convenció a los mismos que en su momento le dijeron crucifíquenle. En otro momento dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Qué cosa tan terrible es lo que hemos hecho? Así que, ¿qué es lo que produce este sentimiento del pecado?
y nos hace reconocerlo. ¿Qué es lo que nos humilla hasta el polvo ante la cruz? Pues es la obra del Espíritu Santo. Cuenta la historia que un misionero, la historia de la iglesia, que un misionero entra a una aldea de la India, dice, y empieza a predicar la palabra y se vale de una serie de enseñanzas. Él era experto en diapositivas y ponía en la pared, en un lienzo, ponía diapositivas y las proyectaba y explicaba parte 1, parte 2, parte 3. Cuando de repente en una de las diapositivas aparece una escena en la que está Jesús en la cruz, muerto. Cuando vieron esa escena, un indio pasó al frente gritando, diciendo: Jesús, bájate de la cruz, porque soy yo el que tengo que estar colgado en ese lugar. No tú, Jesús, soy yo. Y empezó una serie de personas a... Solo la imagen ministró, mire, la imagen ministró a estas personas a darse cuenta. Entonces, ¿será que la imagen fue el espíritu que convenció a ellos y vio la realidad? No sé cuántos se acuerdan cuando apareció la película de la Pasión de Cristo. Había visto muchas películas acerca de Jesús en mi época, jovencito. Pero solo hasta que vi la película esta, cuando lo golpearon, es que asimilé el intercambio. Yo dije, yo tendría que estar en ese lugar. Me pasó exactamente lo mismo. Y todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús, siempre vemos la cruz. Han pasado 20 años y siempre, hermano, me siento indigno. Nunca me siento digno. Y siempre digo, Señor, no sé qué me vio. Yo solo me veo errores. Yo solo me veo dificultades. Yo solo me veo pecado. Y cuando lo veo a Él, digo, yo merezco morir. En el 2021, cuando estuve con neumonía, con COVID, conectado a un oxígeno y estaba a punto de morir, ya prácticamente el siguiente paso era entubarme y caer en coma, el coma de la neumonía. Yo no mejoraba para nada. Y vino la voz de Dios a mi corazón, a mi mente, no sé, en medio de tanta fiebre y tanto dolor y la taquicardia que tenía en el corazón, la voz: estando muertos en delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Jesús. Y ahí yo pude entender que yo merecía ese grado de sufrimiento, esa falta de oxígeno, ese dolor en mi pecho por la presión que se subía y se bajaba. Y yo decía, yo merezco esto que habrá sentido Jesús en la cruz, que no se lo merecía. Entonces, nosotros, ¿cómo explicamos cuando ocurre este grado de arrepentimiento? Pues esa es la obra del Espíritu, la obra misteriosa que hace el Espíritu Santo en cada creyente, en cada persona, en cada individuo. Entonces, mis amados hermanos, fíjense que es interesante que nosotros tengamos en cuenta y no subestimemos la obra del Espíritu. A veces creemos que, bueno, tener un buen sermón es bueno. Eso es nuestra responsabilidad. El sermón bueno es nuestra responsabilidad. Pero no ignoremos que el Espíritu Santo hace una obra. Hace una obra en cada uno como Él quiere hacerla. Así que, número 1, Él convence ¿de qué? De pecado. Y es una forma misteriosa. Número 2, el Espíritu Santo dice que convencerá a la humanidad de la justicia. Convence de justicia. ¿Y de qué justicia estamos hablando? De la justicia de Jesucristo. De la justicia de Jesucristo. Es decir, de la obra que Cristo hizo en la cruz. De lo que antes no era posible, ahora es posible en Jesús. Ahora es posible en Jesús. Fíjese que a Jesús lo crucificaron como un criminal. Le encontraron culpable. Los judíos le consideraron un hereje, blasfemo. Los romanos un elemento peligroso para la seguridad del Estado. Así que le condenaron a la peor muerte que se reservaba a los peores criminales, marcándole como enemigo de la humanidad y de Dios. Así que, ¿cómo se cambió este dictamen? ¿Qué hizo la figura de aquel Cristo crucificado en un Cristo reluciente? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó?
que el centurión vio y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, creyendo que estaba obrando en justicia, se encuentra en Hechos 9, en Damasco, viendo que estaba haciendo lo incorrecto y se encontró con la justicia. No la justicia de Dios que aplasta, sino la verdadera justicia de Cristo, para lo cual hemos sido nosotros llamados. Así que mire, es alucinante el que haya tantas personas que ponen su confianza, que ponen, y me incluyo, ponemos nuestra confianza en un criminal que fue sentenciado a muerte. ¿Cómo podemos creerle nosotros a un criminal? A menos que se nos haya revelado la justicia y que realmente él no era un criminal. Es la acción del Espíritu Santo la que nos ha convencido, primero, de que Jesús no era lo que los lo que los judíos dicen que era, sino que verdaderamente era el Hijo. No lo vimos. El centurión sí lo vio, el soldado romano sí lo vio. No lo vimos. Pablo sí lo vio y lo escuchó. Nosotros no lo vimos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que ocurrió en nosotros para que podamos verle, amarle, entenderle, seguirle, creerle? El Espíritu Santo nos convenció de su justicia, de que la justicia es absolutamente perfecta, la justicia de Cristo. ¿Ya? ¿Y cómo se respalda la justicia de Jesús? En el hecho de que Él resucitó y que volvió a la gloria del Padre. Otro punto importante dice que no solo convence de pecado, de justicia, sino que también convence al mundo del juicio. Es decir, que nos abre el panorama de un juicio venidero, que en la cruz es el mal ha quedado en la cruz, ha quedado condenado y derrotado. Así que, ¿qué es lo que se espera luego de la cruz? Es una horrenda expectación de juicio. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos que existe después de Jesucristo una horrenda expectación de juicio. Mis queridos, hay personas que dicen que Jesús o el cristianismo solo viene a cortarnos la libertad, y es todo lo contrario. Jesús no vino a dar libertad, pero esa libertad viene acompañada de un grado de responsabilidad. ¿Ya? Él nos dio libertad. Apocalipsis dice, el que quiere ser santo puede ser santo todavía, pero el que voluntariamente quiere ser inmundo, puede ser inmundo todavía. Entonces tenemos la libertad para escoger la inmundicia, o tenemos la libertad para escoger la santificación o la santidad. Tenemos la libertad para buscar a Dios y servirle y dar fruto, o tendremos la libertad para darle la espalda a Jesús y vivir a nuestra propia forma. ¿Será que Jesús nos va a condenar por esa elección? No, nos dio la libertad. ¿Qué sí nos va a condenar? Las acciones, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué sí nos va a condenar? Nuestras propias acciones, nuestro estilo de vida. Entonces, la palabra infierno, le expliqué hace 2 clases anteriores. ¿Qué significa en hebreo, Gehenna, el basurero. Infierno significa basurero. Cuando Jesús dice, echa tu ojo al Gehenna, córtate la mano y tírala, dice, al Gehenna, no sea que todo tu cuerpo vaya al Gehenna. Queda a entender que en el Gehenna, en el infierno, que es el basurero, va todo aquello lo cual no sirve para Dios, no sirve para nada. Entonces, el juicio venidero es aterrizar a esa realidad, que cuando un ser humano escogió voluntariamente no seguir a Jesús, sino seguir sus propios instintos, pues lamentablemente se convierte en una persona que no sirve para Dios, en una persona insuficiente. Sus obras demostrarán que realmente no sirve y va a ser echado al basurero, al infierno. Entonces, una persona que sirve a Jesús, que le entregó su vida a Cristo y quiere dar fruto, entonces es una persona que sí sirve, y esa persona no va a ir al juicio venidero, sino al gozo eterno del Señor. Así que el Espíritu Santo es el único que puede darnos esa realidad. Señores, que separados de Jesucristo estamos perdidos.
Separados de Jesucristo estamos condenados. Mire que el mundo se ríe de nosotros. La gente se mofa de nosotros y dicen, que van a estar creyendo en un infierno. El infierno es aquí mismo en la tierra. Yo lo dudaría, pero preferiría preferiría no correr ese riesgo, es la palabra. Preferiría no correr ese riesgo. Así que, mis queridos hermanos, ¿quién es el único que puede revelar realmente? Dice que Charles Finney, cuando predicaba el Evangelio, 1900 algo por allí, y vino el avivamiento después de John Wesley y de George Whitefield, Charles Finney empezó a predicar en Estados Unidos. Dice que cuando él predicaba, literalmente en sus campañas, dice, se podía percibir, cuando él hablaba del infierno, se podía percibir el olor a azufre, el olor a candela, azufre, y la gente gritaba y lloraba para venirse a convertir a Cristo, para buscar el rostro de Dios, y se convertían en el Señor. Qué grado de unción y qué respaldo de Dios a esos predicadores, que cuando hablaban de algo, se manifestaba lo que hablaban. Pero ¿quién lo hacía? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu viene a traer este tipo. No podemos nosotros hacer la obra sin el Espíritu. No podemos hacer la obra de Dios, la evangelización, el pastorado, el magistrado. Yo no podría estar enseñándole a ustedes la palabra si no estuviera el Espíritu obrando, operando, fluyendo en medio de nosotros en este momento. Así que eso es lo que quería aclarar. Otro punto que quería también aclarar acerca del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo, es que Jesús le llama al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad. El Espíritu encargado en administrar la verdad. Así que la comisión que tiene el Espíritu Santo es traer la verdad de Dios al mundo. Mire, tenemos una palabra especial una palabra especial para ejemplificar qué es lo que hace la obra del Espíritu en este proceso de traer la verdad. Y la palabra especial es la palabra revelación, que normalmente la usamos los predicadores, los profetas, los apóstoles, cuando uno dice, mira, tuve una revelación, o tengo esta rema, o nos enseñan una revelación, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra revelación? Simplemente es una verdad enseñada por el Espíritu. Eso es, una verdad enseñada por el Espíritu. Así que en esta parte de la palabra revelación surgen algunas dicotomías y algunas discrepancias en algunos sectores en los cuales exageran el propósito de la revelación para convertirlo en un dogma o para convertirlo, sustentar o respaldar una doctrina que nació en el corazón del hombre, y simplemente le usan la palabra revelación para justificar la doctrina del hombre. Y esto se presta para controversia, en parte. Así que a veces se estira demasiado la palabra revelación. Entonces, ¿por qué el Espíritu cuál es el propósito de que el Espíritu nos muestre a nosotros una verdad? Yo le voy a decir algo sencillo, es la practicidad. Porque de nada sirve que Él nos muestre un conocimiento que no vamos a poder aplicar. Él nos muestra lo que necesitamos para vivir, para aplicar en nuestro día a día, en nuestra vida. Cuando Jesús dijo, hay cosas que yo tengo que decir, pero ahora no lo pueden sobrellevar. O sea, no están en la capacidad de tenerlo. Ya, es porque hay tipo de conocimiento que tenemos que nosotros tenemos que aplicarlo, pero a veces no estamos preparados para aplicarlo. Entonces viene la revelación. Aquí vienen algunos aspectos que le voy a dar de la revelación. En términos generales, tiene el propósito de ser práctico. O sea, ninguna revelación solo es para justificar una doctrina. Eso es dogma e invento humano. Porque el Espíritu Santo nos muestra rápidamente, el propósito del Espíritu Santo con mostrarnos la verdad es que seamos hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Así que se podrán parar los ministros y decir que tal cosa es revelación, pero al final yo filtro con la palabra en Santiago que dice, ¿cómo pongo en práctica eso que se está revelando? Si eso no se puede poner en práctica, si eso no me conduce a la piedad, entonces un dogma de hombre, nada más, no me importa quién lo diga.
no importa, es un dogma porque es practicidad. Entonces la revelación tiene algunos aspectos, le voy a mostrar. Primero, la revelación tiene una característica progresiva, porque cuando dice que hay cosas que no pueden sobrellevar, es como que digamos de esta manera, no le puedo enseñar a usted todavía, un profesor por ejemplo de matemática, no puede enseñarle a usted en materia de Baldor, por ejemplo, no le pueden enseñar, por ejemplo, un caso de factorización, por decir, si primero no aprendió álgebra básica. O usted no puede llegar a hacer un análisis contable si primero no aprendió lo básico del que es el debe, el haber, que es un presupuesto. Entonces, no podemos nosotros ahondar en conocimientos a los cuales no estamos preparados. Entonces Él viene y nos empieza a revelar, pero es progresivo, es progresivamente, ¿ok? Eso es en toda área, porque si no cometeremos el error que se cometió a lo largo de la historia de la iglesia de, ¿cómo la palabra? Dañarnos y volvernos herejes, volvernos apóstatas, y lo que un día fue una verdad revelada se terminó siendo una nueva religión, una nueva secta. Y bueno, así que es progresivo, vamos aprendiendo de a poco y de a poco nos van revelando las cosas. En ese estilo, en esa forma de trabajar de Jesús, es que nosotros los que somos maestros y profesores de la Biblia, elaboramos pénsulos académicos, evaluando el carácter y evaluando el conocimiento del estudiante. Entonces pesamos y decimos, a ver, usted todavía no está listo para estudiar teología, vamos a estudiar la Biblia, ¿qué le parece? Ya usted ya está listo, ya se aprendió los 66 libros de la Biblia, ya sabe la historia, la gramática en parte, los pasajes más importantes de los 66 libros, usted sabe los actores principales del Pentateuco, los libros históricos, los profetas mayores, menores, ya tienes un contexto histórico de los profetas del Antiguo Testamento, entonces ya puedes hacer un análisis de los profetas escatológicos, los profetas de confrontación, los profetas de territorio, los profetas de escuelas, los profetas de consejería, los profetas del pueblo, los profetas de justicia social, los profetas de amigos del rey. Bueno, ya puedes hacer un contraste entonces con los profetas del Nuevo Testamento. Y ahí podemos sacar análisis bíblico muy bien. Ya puedes entonces evaluar, analizar las cartas paulinas. Ya veo que puedes diferenciar entre el escrito de Pablo, un escrito paulino y un escrito pastoral de Pedro o de Santiago, por ejemplo, o de Juan. Y finalmente ya manejas, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, saben manejar la verdad, saben usar la verdad. Listo, entonces ya puedes estudiar un poco de teología. Vamos a estudiar un poco de teología. ¿Qué te parece? Pues si estudias, empiezas el curso de filosofía cristiana y estudiamos el desarrollo del pensamiento cristiano a lo largo de la iglesia. Y no vamos a entrar, imagínense, entramos a estudiar el desarrollo del pensamiento de la iglesia, por decir, y yo le voy a mandar, en la primera clase, le voy a escribir, hablemos acerca de la catequesis de Westminster, o hablemos acerca de la controversia entre calvinistas y entre arminianos, por ejemplo. Entonces usted se me quiere y dice, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? No entiendo. No comprendo muy bien. No sabe quién era, de dónde vino la doctrina arminiana. Bueno, entonces tengo que volver al pasado. Comencemos desde el principio. ¿Cuál es el principio? Vamos a estudiar a los padres de la iglesia, ¿ok? Estudiamos a San Agustín, estudiamos a San Ireneo, estudiamos a San Ignacio, estudiamos a Clemente de Alejandría, estudiamos a Atanasio, y poco a poco, hasta que desarrollamos un criterio de la iglesia de los primeros padres, y ahora nos vamos a las reformas protestantes, al pensamiento papal, por ejemplo, antes de la reforma protestante, el pensamiento papal, y luego nos vamos a entender la reforma protestante y cómo los movimientos hasta el día de hoy. Si no lo llevo en ese desarrollo, hoy usted tiene un criterio sesgado frente a doctrinas, sectas, religiones, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, usted se confunde, especialmente hoy que todo el mundo tiene acceso a la red social,
a la tecnología y cada uno dice lo que quiere decir en videos y grabaciones. Entonces Jesús es parametrizado y dice, hay cosas que yo no puedo decirles todavía porque no están en la capacidad, pero el Espíritu les va guiando conforme a su crecimiento, conforme a su madurez, les va dando a entender. En psicología, hay un hombre llamado, un francés, en psicología, el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo del pensamiento, Jean Piaget, él dijo que el ser humano va creciendo conforme a los años y vamos aprendiendo hasta el día que nosotros nos morimos, pero la diferencia es que al principio adquirimos inteligencia, vamos adquiriendo conocimiento desde que somos bebés de todas las cosas animadas, pero recién a la edad adulta vamos adquiriendo sabiduría. Jean Piaget decía, ¿cómo quisiera tener la sabiduría que hoy tengo cuando tengo 80 años? Cuando tenía 15, para no cometer los errores que cometí, para no cometer las fallas que cometí, porque en esta vida, lamentablemente, así nos creó Dios, nos puso para aprender a adquirir la sabiduría con la prueba de ensayo y error. La diferencia es que el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos ayuda a evitar muchos errores, porque Él nos guía a toda verdad. Y nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Y más adelante, capítulo anterior, verso 15, dice, el mundo los va a aborrecer. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene y por eso el mundo aborrece el verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano avanza y aventaja mucho más a la gente común de este mundo, porque tenemos al Espíritu que nos muestra. Los grandes descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad ha sido por manos de cristianos, por gente que el Espíritu le ha guiado. Entonces la revelación es progresiva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Miren, la revelación va siendo progresiva. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que darnos cuenta que la revelación va a venir de acuerdo a lo que podemos, atención, no solo a lo que podemos, sino también a lo que queremos asimilar. La otra cara en la moneda de lo que podemos o no podemos es si lo queremos. Hay gente que no quiere asimilar la revelación, está cerrado y dice, mi pastor me enseñó así, mi apóstol, mi maestro me enseñó así, y cerrado. Cuando de pronto el Espíritu dice, quiero mostrarte otra cosa, quiero mostrarte algo diferente. Eso te enseñaron y estuvo bien en esa época, pero ahora es diferente. Como le decía, el psicólogo Jean Piaget dijo que, por ejemplo, nuestra percepción de juicio cuando somos adolescentes, pero cuando somos niños, somos dados al castigo de nuestros padres. Hacemos todo por miedo al castigo. Decimos que creemos lo que creemos por nuestros padres por miedo al castigo. Pero cuando ya somos adolescentes, ya no nos da mucho miedo el castigo. Ya vamos a tener criterios propios y vamos a movernos por la empatía. Según la empatía, esto me produce empatía, yo empatizo con tal movimiento, entonces se va generando el criterio por la empatía. Y ya cuando somos jóvenes yendo para adultos, somos movidos por la equidad. ¿Qué cosas nos causan justicia? ¿Qué cosas nos causan injusticia? De acuerdo a eso, el patrón de pensamiento se forma. Pero cuando ya han pasado los años y vamos pisando ya edad adulta, ya lo que antes nos parecía mal o no, nos parecía descabellado, usted evalúese. Si usted es un hombre adulto, con el tiempo usted pasa y dice, oh, después de todo, ya lo veo con otros ojos, lo ves con madurez. Esa es la palabra. Ya no es que lo vemos con otros ojos, lo vemos con madurez. Entonces, el tema está en querer. ¿Quiere que el Espíritu le revele la verdad? Entonces Él se va a mostrar. Y de acuerdo a lo que usted pueda y quiera asimilar, se va a poder. Hay gente que no quiere asimilar. Otro aspecto de la revelación, como es progresiva, es que tenemos que entender que la revelación de Dios no es algo cerrado. ¿Ya? No es algo cerrado. Uno de los errores que se comete en teología es creer que la revelación es exclusivamente anclada a la Biblia, ¿ya? Y que la Biblia contiene la revelación de Dios y nada más. O sea que al año 120, cuando se terminó de escribir la Biblia, la revelación de Dios se cerró. Eso es equivocado.
La revelación en parámetros generales sí se cerró, pero la revelación que el Espíritu tiene, Espíritu Santo, en relación con cada creyente, sigue siendo vigente hoy en día porque Jesús está vivo y porque la obra del Espíritu sigue siendo viva. Así que el Espíritu Santo va a seguirse revelando a cada uno de ustedes. Claro, no a establecer una nueva doctrina, sino en la vivencia, en el dar fruto, en el revelarle las verdades que usted necesita para aplicar la palabra de Dios y que Cristo sea formado en su vida. ¿Ok? Así que tenemos nosotros que tener claro esta parte de la que la revelación incluye toda la verdad. Mire, en esta parte que la revelación incluye toda la verdad, también tenemos que entender que el Señor revela. La verdad no es solamente la Biblia, sino, por ejemplo, cosas que traen beneficios a la raza humana. Un doctor que descubre una nueva forma de curar una enfermedad es revelación de Dios, no es invento del hombre. Dios es el que da sabiduría. Es la obra del Espíritu que le permitió al médico descubrir una mejor forma de operar, al farmacéutico o al laboratorista un medicamento, una fórmula para ayudar. Todo lo que sea para beneficio de la raza humana no viene como invento del hombre, viene como don, como regalo de Dios, porque es parte de la obra del Espíritu. Los que creen que el Espíritu solo obra dentro de lo eclesiástico no conocen la obra de Jesús. Jesús no solo está involucrado en la obra eclesiástica, el Espíritu Santo revela, guía al hombre a la verdad. Y eso implica aspectos que benefician a la raza humana en otro ámbito. Así que otro punto importante es que el dueño de la verdad y el dador de la verdad es Dios. Así que no es un descubrimiento del hombre, es Dios. Así que la revelación consiste en tomar las cosas de Jesús y descubrirnos su significado. Nos lleva a Jesús, nos muestra a Jesús, porque todo es por Él, para Él y por medio de Él. Así de sencillo. Bien, ya que termino en eso, quiero hablarles entonces de Juan capítulo 17. Mire, Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, orando: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Interesante. Quiero hablarle en este capítulo acerca de ¿cómo se llama? De esta oración que Jesús hace y que inicia refiriéndose a la gloria de la cruz, refiriéndose a la glorificación que va a tener Cristo en la cruz. Mire lo que acabo de mencionar, la glorificación que Cristo va a tener en la cruz. Es irónico pensar que en la cruz, que simboliza muerte, maldición, sentencia, esté relacionado con la gloria. Es complejo entender eso. Mis queridos hermanos y amigos, Jesús no nos vino a enseñar un evangelio de placeres. Evidentemente vendrán los placeres como añadidura de algo que tenemos que hacer. El valor que Jesús nos enseñó a nosotros es el valor de la autonegación. Se lo enseñé en la clase anterior. La autonegación, el negarse a sí mismo. La gente no quiere tomar la cruz y seguirlo. La gente quiere el beneficio de Jesús, pero no tomar la cruz. Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahí se quedan, pero no quieren el yugo que es fácil. No quieren la carga que es ligera. Esa carga que es ligera, que Jesús nos promete a nosotros, no es ligera en el sentido de que es fácil o es cómoda de llevar. No, no es fácil ser pastor, no es fácil ser profeta, no es fácil ser misionero, no es fácil ser un maestro, no es fácil tener una asignación de parte de Dios, no es fácil tratar con la gente. Pero entonces, ¿por qué Él dice que mi yugo es fácil? ¿Por qué Él le habla a la carga como algo ligero? El ministerio es frustrante, hermano.
el ministerio es un camino frustrante, porque tratas con gente que a veces no quieren estudiar, pastoreas personas que terminan hablando a veces mal. Y por ejemplo, en mi caso, hace un par de años atrás estaba pastorando a unos chicos y luego me terminaron acusando a mí de mal enseñar la palabra, porque los chicos comenzaron a cometer errores de chicos, porque son adolescentes y es normal que se equivoquen, es normal que tengan tentaciones y por ahí ciertos desórdenes de pronto, qué tipo de música escuchan, qué tipo de ropa les gusta vestirse. Fui cuestionado hasta por la ropa que les gustaba vestirse a los muchachos. Y entonces es frustrante, digo, se supone que uno debe de ser maduro para entender que la adolescencia es así. Pero ¿qué le llama Jesús? ¿Qué es lo fácil y qué es lo ligero? Que hay una satisfacción aquí adentro, que hay un gozo que tú tienes aquí dentro de hacer lo que Dios te puso a hacer. Aunque el hombre no paga bien, tú sientes gozo de que impactas a una generación. Tú sientes paz de que tú estás presentando a Jesús y sabes que la palabra no vuelve vacía. Tú sabes que la palabra va a hacer un efecto en esas personas. Tú sabes, hay un gozo aquí. Tú los observas y tú dices, mi hija me recordaba a mí el grupo con el que yo comencé, un grupo de jóvenes, hace unos años atrás. Hoy tengo un grupo de jóvenes muy lindo, unos niños que se visten bonito, que hablan bonito, esos niños que crecieron en la iglesia. Pero los primeros jóvenes que yo tuve, hace como unos 8 años atrás, la iglesia, parecía que venían a un centro de rehabilitación. Parecía que venían a un centro de rehabilitación. Hablaban todo porfiado, venían con minifalda las chicas. Era un grupo evangelístico que yo tenía, un grupo que creció, pero que de todos esos chicos ninguno tenía aspecto de santos. Tenían aretes en las narices, varios aretes en la oreja, mala forma de vestir. De hecho, ellos no llegaban a los cultos en la noche, no querían estar en los cultos. Ellos solo venían a mi servicio, al servicio de los jóvenes y que yo le tenía ahí. Y varios jóvenes eran malcriados, a veces contestones conmigo. No me atendían los sermones que yo les hablaba y se pasaban en el celular, pero yo seguía. Y me decían a mí, oblígalos a ayunar, oblígalos a orar, oblígalos a que vengan a la iglesia. Le decía, no, tranquilos. Entonces parecía que era un centro de rehabilitación. Los años pasaron y esos chicos se casaron, esos chicos tuvieron esposa, y luego me mandaban a llamar a mí, quiero que venga el hermano Iván, él es mi pastor. Porque cuando nadie daba nada por mí, cuando me perseguían en la calle para venderme droga, el hermano Iván era el único que nos invitó a la iglesia y nos compartía la palabra sin tocar nuestras vidas personales. Entonces hay una satisfacción. A veces uno cree que la autonegación no es una doctrina del cristianismo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Tomar la cruz es doloroso para nuestra carne, pero satisfactorio para nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si realmente encontramos placer en servirle al Señor, vamos a encontrar la esperanza en los tiempos de desesperanza. Vamos a encontrar paciencia en los tiempos de la prueba. Vamos a encontrar, hermano amado, constancia en la oración, aun cuando sintamos que Dios no nos está hablando. Entonces, es una pasión que uno siente, de la misma pasión que tuvo Jeremías. Quiero no predicar, quiero no profetizar, pero no puedo, porque hay una pasión que me quema hasta los huesos. Entonces, hablar de la gloria de la cruz, número 1, amado hermano, es hablar de la importancia que tiene la muerte. La importancia que tiene la muerte en Cristo Jesús. Miremos qué importancia tuvo la muerte en algunos personajes de la historia. Se cuenta que Abraham Lincoln era tenido como alguien respetable en un sector, pero ¿cómo lo puedo decir?
como tenido con desprecio por algunas otras personas. Muchas personas encuentran la gloria después de la muerte. Hay un misterio aquí en la muerte porque hay personas que parecería que fueran malentendidos en vida, pero alcanzaron la gloria después de la muerte. ¿Ya? Fue cuando murieron, y cómo murieron estos personajes, lo que mostró quiénes realmente eran, qué realmente tenían para aportar a la humanidad. Y eso los catapulta de la nada a lo trascendente. Así que puede que fueran malentendidos en algún momento y condenados como criminales, como en el caso de Jesús nuestro Señor durante la vida. Pero la muerte hizo que se reflejara o revelara el verdadero lugar en el que estaba el esquema de las cosas. En el caso, por ejemplo, de Abraham Lincoln, dice que cuando salió el sicario de dispararle donde él estaba y cayó muerto, al lado de él había un hombre que era un ministro de guerra. Al lado de él estaba ahí y dijo, siempre le tenía desprecio a Abraham Lincoln. Y cuando él lo vio ensangrentado y muerto, no pudo contener las lágrimas y declaró, aquí yace el mayor hombre de Estado que ha conocido el mundo. Es decir, que cuando ocurre a la muerte, algo sale, algo se manifiesta, que es misterioso. Cuenta la historia también que Juana de Arco fue condenada a la hoguera por hechicería, por bruja y hereje, así es la expresión. Pero quien ha leído la historia de Juana de Arco se da cuenta que no era una bruja, ya, y peormente no era un hereje, sino que pues, en la época de las cruzadas llamaron hereje todo aquel que se oponía al cristianismo católico de la época. Entonces Juana de Arco no era protestante. ¿Y por qué es condenada? Porque no era permitido que la mujer agarre las riendas del asunto. Y tenía un aspecto pues muy varonil también ella, pues le gustaba andar a caballo, la pelea y hablar. Entonces la condenaron sus ideas como hereje y como bruja. Pero entre los ingleses que estaban, entre los espectadores que estaban ahí había un inglés que había jurado, cuenta la historia, pero no, había jurado, dice, aportar su leño al fuego, dice, yo voy a quemarla también, decía, ¿no? ¿Verdad? Pero en el momento en que se estaba quemando esta mujer y tiró el leño y la vio, la observó y dijo, ojalá mi alma fuera donde está ahora el alma de esta mujer. Ojalá. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con la muerte? Algo de gloria se ve. Entonces, esta creencia lo tenían los antiguos griegos, que se creía que cuando alguien moría peleando como un gladiador, alcanzaba la gloria y era recordado, ¿cómo se llama? Era recordado por la eternidad prácticamente. Entonces, mis amados hermanos, algo pasa acerca con la muerte. Algo está relacionado, la glorificación con la muerte. En nuestro enfoque, para ponerlo en práctica, siempre es necesario siempre es necesario morir para vivir. Metafóricamente hablando, morir a nuestros sueños para que los sueños de Jesús vivan. Morir a nosotros mismos. Es necesario morir, como dijo Kathryn Kuhlman en algún momento, morir 1000 veces, morir para que el Espíritu Santo nos pueda utilizar. ¿Qué misterio hay en la muerte? No lo sé. Otro punto de vista que le puedo dar a ustedes es el siguiente. Trabaje para Dios, aunque nadie te vea, aunque nadie te pague, aunque nadie te dé las gracias. ¿Quién sabe si la glorificación de tu trabajo va a ser después de que partas de este mundo? Ese enfoque yo lo tengo muy claro. A veces yo digo, ¿para quién o para qué trabajo, Señor? Y sigo trabajando. Y a veces digo eso, digo, Señor, quizás después de mi partida saldrá a la luz todo mi trabajo. Quizás después de mi partida se harán virales todas mis enseñanzas y mis videos que pongo en las redes sociales. Quizás después de mi partida una gloria de salir, quién sabe. Entonces, cuando Jesús dice
Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Él está hablando de la cruz. Llévame a la cruz, llévame a la gloria, le está diciendo. O sea, para Jesús la cruz era la gloria, llegar a la gloria. Así que la cruz fue la gloria de Jesús, porque fue la culminación de su obra. Dice, he llevado a cabo el trabajo, lo he terminado, dijo Jesús. Todo lo que me encargaste, lo he terminado. Para Jesús, el haberse detenido antes de la cruz habría supuesto dejar su labor sin terminar, porque el trabajo de Jesús era llegar a la cruz. En la cruz estaba la gloria, la glorificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había venido a este mundo a enseñarnos, digamos de esta manera, a enseñarle a la humanidad, a enseñarle a la raza humana el amor de Dios. Y no solo en palabras, sino en hechos, en realidades, con toda su vida. Yo voy a demostrar que Dios nos ama, que Dios ama a la raza humana, yo amándolos a ustedes hasta entregar mi vida por ustedes. Lo que hago ahora, Jesús varias veces dijo, no lo entienden, lo entenderán después. Y después que Él murió, se abrió la mente de los discípulos. Se abrió la mente. Es misterioso esto. Isaías capítulo 6 dice algo interesante, mis queridos. Dice que el día que el rey Usías murió, vi yo al Señor. Isaías capítulo 1 había sido profetizado y escrito. Capítulo 2 había sido profetizado y escrito. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 había sido profetizado y escrito. Isaías era consejero del rey Usías. Pero no es hasta que Usías muere en que se manifiesta la gloria de Dios en el templo. Isaías ve la revelación y es llamado a predicarle a los cautivos. Hay algo que pasa, hay algo de glorificación en la muerte. Así que la consumación de la obra de Jesús en la cruz es mostrarnos el amor. Que el amor de Dios no tiene límites hacia nosotros y nos lo enseñó literalmente a través de la obra de la cruz, a través de la obra de su muerte. Mire que dice que hay un relato histórico de la Primera Guerra Mundial. Mira que dice que representa a un técnico que había ido a arreglar una línea telefónica, ¿ya? Para que esta línea telefónica pudiera mandar y recibir mensajes de vital importancia, dice que cuando le alcanzó una bala en su momento, así que el cuadro dice que le muestra el momento en el que llega la muerte, o sea, manteniendo unidos se ve que están unidos, dice, en una mano crispada de dos extremos, la una con un cable, el cable que tenía para conectar la emisora o no sé, la radio, ¿ya? Y el, ¿cómo se llama? El título que tenía, lo que iba a escribir, ¿verdad? Y en el título o en el papelito que tenía escrito, no sé, el escrito decía comunicación restablecida. Es decir, que él llegó ahí a pesar de la situación, a pesar de la bomba y a pesar de que murió esta persona. Lo encontraron con el cable y con el papelito para anunciar que la comunicación había sido restablecida. Le costó la vida, pero cumplió su misión. Así que esto es precisamente lo que el Señor hace en la obra de la cruz. Muestra su amor porque cumplió su misión. Decir que amamos y no llevamos hasta el final la misión. ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestra pareja si no llevamos hasta el final, hasta que la muerte nos separe? ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús si no llevamos nuestra misión hasta la muerte? Hasta la muerte. Así que pues aquí viene una pregunta. ¿Cómo glorificó la cruz a Jesucristo? ¿Cómo glorificó la cruz a Dios? La única forma de glorificar a Dios es obedecerle. Así que la expresión de obediencia, el obedecer las leyes, demostró
el que Jesús obedeciera, mejor dicho, hasta la cruz, dio honor y dio gloria a Dios en su perfecta obediencia. En su perfecta obediencia. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué interesante el misterio que se oculta detrás de la muerte, que no es la pérdida de todo, sino la ganancia, como dijo Pablo. Ahora entiendo por qué Pablo dice, para nosotros el morir es ganancia, porque hay una gloria desatada en la muerte. Entonces deberíamos de practicar el tema de la muerte, primero muriendo nosotros mismos, muriendo nuestro ego, nuestro yo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mire, hay otra cosa más, dice, que le pide Jesús. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Muestra que no solo la cruz o la muerte es el final, sino que tiene un fin. Y el fin es dar a conocer, dar a entender quién es el que lo ha enviado. El Señor. El Señor. Entonces, mire, amado hermano, ¿hay vuelta atrás de la muerte? No hay vuelta atrás de la muerte. Hay que prepararse para cuando uno muera como Jesús, recibir gloria. Claro que sí. Hay que estar preparado para eso. Porque a la final, como Jesús dijo, para vida eterna hemos sido llamados. Así que la duración de nuestra vida aquí en la tierra es temporal, es efímera, pero trabajamos por una vida eterna, por una vida más allá de esta físicamente. Así que yo los dejo con este pensamiento. Los dejo con este pensamiento de que en Juan capítulo 17 nos habla a nosotros la conexión que existe entre la glorificación y la muerte, o la glorificación y la crucifixión, dándonos a entender, a tener esperanza, aún en el tiempo de la muerte, a tener esperanza, sea la suya, sea la de Cristo, o sea la de algunos de los suyos. Y nuestro enfoque es prepararnos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a prepararnos para que tal muerte sea digna de glorificación. Nos preparamos para la vida eterna. Estamos en ese camino. Por lo menos eso es lo que Juan quiere decir y quiere enseñar. El versículo 6, porque acá está el versículo 5, el versículo 6 lo continuamos la siguiente clase. Vamos a continuar la siguiente clase, el versículo 6, donde habla de: he manifestado tu nombre a los hombres. Ahí vamos a hablar un poco más acerca de la obra de Jesús en adelante, hasta donde nos lleve el término de la oración, y quizás empecemos a hablar acerca de la pasión de Cristo. A ver, sí, ya la semana que viene hablamos acerca de la pasión de Cristo, porque la última clase hablaremos acerca de la resurrección. Ok, mis amados hermanos, nos vemos entonces en la siguiente unidad, hablando acerca de las obras del Señor Jesucristo.